Listo. Bueno, mientras se van conectando, muy buenas tardes. Mi nombre es Nelcy Castillo, soy fisioterapeuta y represento a un grupo de fisioterapeutas que hemos tenido la iniciativa de armar un equipo de trabajo multidisciplinario para brindar a la comunidad charlas con información dictadas por profesionales calificados, ¿sí? En esta época de aislamiento por la cuarentena COVID-19, ¿sí? Entonces, nosotros arrancamos el día de hoy con esta charla. Hemos creído pertinente que importante iniciar con el manejo de todo este tema de desinfectantes y el uso de todos los recursos que tenemos para la prevención de COVID como tal, ¿sí? Voy a hacer la presentación. Es un honor para nosotros contar con una profesional altamente calificada en este ámbito. Es la ingeniera Karina Pazmiño, ¿sí? En este momento vamos a hacer la presentación de su perfil profesional como tal, antes de iniciar la charla, ¿sí? Bueno, denme un segundito que hay 3 personas que se están conectando. Ya. Hasta que se conecten. Muy bien. Listo, casi están todas las personas que se han inscrito. Perfecto. Bueno, nuestra invitada el día de hoy voy a activar el micrófono a uno de mis colaboradores. Se siguen conectando por acá. Ya, muy bien. Listo, bueno. La ingeniera Karina Pazmiño, nos va a acompañar el día de hoy con esta charla súper importante, el uso adecuado de los desinfectantes para la prevención de contagio COVID-19, ¿sí? Bueno, ella se graduó en la Universidad Central, es especialista de coordinación de operaciones de la cadena de valor de la empresa pública de Petroecuador. Cuenta ya con 7 años de experiencia en el tratamiento de agua, tratamiento químico, cadena de valor e inspección técnica en la refinería. Bienvenida, Cari, es un gusto tenerte acá colaborando con nosotros. Bueno, te doy la apertura para que inicies con la charla. Listo. Dame un segundito, Buenas noches con todos los presentes. De antemano agradezco al Grupo Fisio Junto a Ti por la invitación a esta pequeña charla informativa. Es un gusto para mí poder compartir un poco de mis conocimientos con ustedes y a la vez agradezco por tomarse un poco de su tiempo para aprender un poco más acerca de los químicos que se debe usar como una medida preventiva frente al contagio del COVID-19. Como dijo Nelcy, mi nombre es Karina Pazmiño, soy ingeniera química de la Universidad Central del Ecuador. Tengo aproximadamente 7 años de experiencia trabajando en Petroecuador. Principalmente me inicié en la refinería de Esmeraldas, en la que aprendí muchas cosas. Tengo muchos conocimientos en tratamiento químico, en tratamiento de aguas y efluentes, generación de vapor.
Actualmente me encuentro desarrollando mis funciones en el área operativa de cadena de valor, específicamente es en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. Para resumirles un poco mi resumen. A continuación les voy a compartir mi presentación acerca de los desinfectantes. ¿Me confirmas, Nel, si se está reproduciendo? Sí, sí, se está reproduciendo. Ay, creo que se detuvo la... Sí, se detuvo. Espérame, un momentito. A ver. Poquito mientras Cari prepara su presentación. Bueno, ella nos va a hacer su ponencia sobre el tema como tal y al final daremos unos 10 minutos para responder preguntas y dudas que tengan ustedes después de la charla. Por favor, les pedimos que lo hagan mediante el chat, escriban la pregunta y nosotros iremos dando respuesta a estas inquietudes. Listo, ahí creo que estamos, ¿verdad? Sí, ahí está compartida ya. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el uso adecuado de los desinfectantes para prevenir el contagio del COVID-19. Y no se me pasa ya. Ya les hablé un poco de mi perfil. Y lo que vamos a hablar específicamente esta tarde es la composición del coronavirus, cómo desintegrarlo, cuáles son los desinfectantes recomendados, qué recomendaciones se debe de tener en cuenta antes de usarlos. Para entrar primero al punto de cuáles son los desinfectantes recomendados, quiero hablar un poco acerca de cómo está conformado el coronavirus, la composición del coronavirus. El coronavirus básicamente es una esfera, el mismo que tiene una membrana, las espigas que son en forma de puntas que asemejan a una corona, de ahí que viene su nombre, coronavirus. Tiene una envoltura de lípidos. Los lípidos son una grasa que envuelven a esta pequeña esfera y en su interior tiene el ácido ribonucleico, el ARN. No es el ADN, o sea, no lleva las características del ADN, pero esta lleva la información para que las células puedan procesar la información. Entonces, una vez que hemos entendido cuál es la composición del coronavirus, vamos a hablar acerca de cuáles son los químicos para combatir este virus. Como les había mencionado, el virus tiene una envoltura de una grasa. Entonces, si yo destruyo esta grasa, el efecto que el virus puede causar en las personas también se reduce. Entonces, ¿yo cómo ataco a esta envoltura de grasa? Por ponerles un ejemplo, cuando yo me mancho mis manos con aceite, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer para limpiar estos residuos de aceite de mis manos? Yo me lavo mis manos con agua y con jabón y se desintegran las partículas de grasa que están presentes en mis manos. Asimismo ocurre con el coronavirus. El principal químico, el más usado, el que deberíamos de optar por su amplia gama y su disposición en cada uno de los lugares es el jabón. Entonces, el jabón actúa de manera que destruye y desintegra la capa de grasa. Al desintegrar la capa de grasa, el coronavirus ya no puede entrar a nuestro organismo. Debido a que esta capita es la que protege al ARN. Entonces, al ser desestabilizado, el ARN ya no puede ingresar. Por eso los médicos y la OMS nos
aconsejan el lavado de manos frecuente. Es el mejor químico y el más usado que se debería tener en cuenta. El segundo químico mejor usado es el alcohol gel y antibacterial. Estas dos presentaciones, el jabón y el alcohol en gel o el alcohol líquido, son los más recomendados para uso en las personas. Ningún otro químico que les digan para desinfectar alimentos o para que lo usen las personas, no tiene funcionalidad, porque en vez de ayudarnos nos puede hacer un daño. Entonces, para la piel, el químico que debe estar en contacto en la piel va a ser el alcohol y el gel antibacterial. Tenemos que tener mucha precaución en el alcohol. El alcohol debe de tener de un 60 a un 70% de concentración para que se haga más efectivo. Bajo esta concentración, el alcohol no tiene ningún efecto sobre el coronavirus. Entonces, cuando vayamos a la farmacia y compremos alcohol, tenemos que fijarnos muy bien que diga del 60 al 70%. Sobre esta concentración, sería un desperdicio primero de dinero, porque es más caro y nos daría los mismos resultados que usando un gel del 60 al 70%. Entonces, muchas personas me han preguntado, Karina, ¿qué hago con mis alimentos? ¿Cómo los lavo? ¿Les pongo químico? ¿Les pongo alcohol? ¿Les pongo vinagre? Nada de eso les digo. O sea, el vinagre es un mito. El vinagre es un ácido débil, no destruye el virus, no destruye la capa. Nosotros tenemos que tener presente que tenemos que destruir la capa de grasa que tiene el virus y lo inactivamos. Entonces, mi recomendación, principalmente en los domicilios. Cuando llegan del súper, del mercado y traen sus frutas, sus verduras, saquen la funda, desechen las fundas que pueden estar contaminadas y laven sus frutas, sus verduras con agua y con jabón. Esa es la mejor alternativa y de mayor alcance que se tiene, los jabones. Y para la piel, alcohol o gel antibacterial, nada más. Y lavarse las manos. También me preguntarán, ¿qué químico se puede usar para desinfectar mi lugar de trabajo, mi casa, las superficies donde yo pueda poner mis manos? Hay muchas clases de químicos que la FDA recomienda, que la EPA recomienda. Entre los principales y los usualmente que estamos comercializando en esta época son el cloro, los amonios cuaternarios. He escuchado también perdón, se me fue, del ácido hipocloroso, agua oxigenada, aldehídos, un sinnúmero de químicos que si ustedes entran a la página de la EPA, que es la Agencia de Protección de Medio Ambiente, ahí está la partecita que dice enfermedades por coronavirus y están los químicos aprobados por esta agencia. Entre los principales está el cloro, que es igual al hipoclorito de sodio o lejía, como se conoce en el mercado. Este es un excelente oxidante. ¿Qué quiere decir oxidante? Oxidante quiere decir que el proceso de oxidación es un flujo de electrones. Cuando nosotros hablamos de oxidación, en palabras que ustedes me puedan entender, significa que quema. Cuando estamos haciendo la limpieza de la casa y de pronto nos cae un poco de cloro en la piel, se nos irrita, se nos hace rojito. Eso es que nos quemó. Eso es el efecto oxidante que tiene el cloro. Si bien es cierto, el cloro es un químico muy recomendado por su poder de matar los virus, de matar las bacterias, por su poder bactericida, yo al menos no lo recomiendo tanto, porque al ser un fuerte oxidante, o sea que nos quema, también es un poco peligroso trabajar con esto, debido a que, primero, ¿a quién le gusta andar con la ropa blanca? Si te cae en tu ropa, ¿qué pasa? Se destiñe.
Entonces ya empiezan por ahí un poco las complicaciones. Segundo, el cloro es un agente muy corrosivo. Les voy a hablar de una experiencia de mi casa. Yo tenía esas bandejas de desinfección, entonces yo llegaba del mercado, de hacer las compras y ponía un poquito de cloro en agua. Al poco tiempo, a la semana, una semana y media, se hizo agujeritos pequeños alrededor de mi bandeja. ¿Por qué es esto? Porque el cloro es muy corrosivo. Hay que tener mucho en cuenta la concentración a la cual manejamos al cloro. Si bien es cierto, su estado natural es gaseoso, en las formulaciones ya lo hacen cloro líquido, pero siempre los compuestos tienden a volver a su origen natural, en este caso gas. El cloro emana gas, entonces tú pones y los vapores, esos afectan directamente a las mucosas y al sistema respiratorio. Entonces, o sea, no es de hoy para mañana que me va a afectar, pero el uso prolongado de esto puede tener afectaciones a mi sistema respiratorio, a mi sistema ocular. Entonces, por eso no es tan recomendable el cloro. Además que cuando no lo puedes usar puro, tienes que preparar unas soluciones. Y si estás en tu casa o en tu lugar de trabajo y te olvidaste de etiquetar cloro y llega alguien, lo riega, se riega en las manos, se lo toma, lo inhala, puede tener un poco de malestares en su cuerpo, entonces es un poco peligroso, ¿no? Eso respecto al cloro, o sea, pero de ahí es un buen químico para la desinfección de lugares, de superficies, del suelo. Otro de los químicos que se encuentra en la lista de la EPA son los amonios cuaternarios. De estos amonios cuaternarios existe una gran gama de amonios en el mercado, que van desde la primera hasta la quinta generación. ¿En qué se diferencian los de la primera a la quinta generación? Se diferencia en su formulación, en su cadena, en su fórmula, en la cadena de carbonos que estos tienen. Pero el principio activo es el mismo, es desinfectar superficies, es la desinfección. Para que me entiendan un poco más, es como tener dos celulares, uno S4 y un S10. El S10 es el de la última generación, el S4 es de la anterior generación. La funcionalidad es la misma, recibir mensajes, poder hacer llamadas, tomar fotos. Pero el uno lo hace, tiene mayor almacenamiento de fotos, el S10 tiene mayor definición de su cámara. Entonces, es lo mismo con los químicos, con el amonio cuaternario. El de primera generación no va a ser, en la forma de preparar, no va a ser de la misma forma que el amonio cuaternario de quinta generación. Pero el principio, como les dije, el principio es la desinfección, el modo de uso. Los dos son afines a desintegrar la grasa que tiene el coronavirus en su membrana exterior, que es lo que buscan cualquier químico desinfectante, busca eso, romper esa cadena de lípidos, de grasa y dejarlo al coronavirus desprotegido. Una vez desprotegido, el coronavirus no tiene acción sobre nosotros, no puede ingresar a nuestro organismo. Una cosa que es muy importante recalcar, que la desinfección es un proceso que se lo hace a objetos inanimados. ¿Qué quiere decir? Que no tienen vida. La desinfección con estos agentes químicos, ya sea el cloro, ya sea la solución de amonio cuaternario, ya sea la oxigenada, los aldehídos, el ácido hipocloroso, cualquiera de los químicos que su distribuidor autorizado le provea, son para desinfección de superficies no animadas. ¿Cómo usamos los químicos? Hay varias formas de usar los químicos. Lo puedes hacer por medio de atomizadores, en las bandejas de desinfección,
simplemente con un trapito untas y limpias las superficies. Con estas bombas de fumigación que ahora están muy de moda también. Me preguntarán algunas personas si los túneles de desinfección son permitidos o son buenos. Los túneles de desinfección inicialmente son utilizados por industrias donde no requieren que entre una tan sola bacteria, por decir laboratorios, farmacéuticas, industrias de alimentos. Esas empresas tienen túneles de desinfección por donde las personas pasan, pero no se mojan las personas, no desinfectan a la persona, desinfectan a los trajes herméticos que las personas llevan puestos. Entonces, los túneles de desinfección es principalmente usado para desinfectar superficies, para trajes, las superficies, no personas. Ese es un tema muy controversial que últimamente se ha estado dando. Y como les manifesté en un principio, lo más recomendable para la destrucción del coronavirus es usar agua y con jabón. Como alguna vez Nelsi me hizo la consulta, y si pongo agua con jabón en mis pesas, le dije, no, ahí no sería tan adecuado. Y no porque no le maté al virus, sino porque ¿qué pasa si una persona llega y suda y coge las pesas? A las pesas con agua con jabón tendrías que ponerles el agua, el jabón, enjuagarlas de esta manera, pero nada más, ¿no? En cambio, una de las ventajas en este caso se me pasó a explicarles, del amonio cuaternario, tiene un tiempo residual, debido a su amplio espectro. Este tiene un tiempo residual. ¿Qué significa eso? El tiempo residual es que si yo lo pongo hoy en la mañana, él va a seguir actuando por muchas horas más, dependiendo de la concentración que tenga ese producto, de la formulación que tenga el producto. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el amonio cuaternario frente al cloro y frente a los demás químicos que hubiesen en el mercado. ¿Qué recomendaciones yo debo de tener en cuenta al momento de comprar, de adquirir un químico para mi casa, para mi empresa, para mi lugar de trabajo? Lo primero es leer muy bien la etiqueta del producto. En la etiqueta del producto, las personas, los fabricantes, deben de poner de qué compuestos está formado mi producto. Una empresa responsable o una persona que elabore esos productos, que sea responsable y honesto, te va a decir de qué está formado el químico que te está vendiendo. Entonces tú debes de asegurarte y leer la etiqueta muy bien. A ver, ¿cuáles son los componentes que tiene mi producto? Solicitar la ficha técnica del producto. Decir, a ver, bueno, por favor, préstame mi ficha técnica o la ficha de seguridad para saber si el producto es concentrado y yo lo tengo que diluir. ¿Qué pasa si se me riega en la piel? ¿Qué pasa si inhalo vapores? ¿Qué pasa si por accidente alguien se toma? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Esas son las fichas de seguridad en donde viene esa información. Además, en la etiqueta deben de leer muy bien el modo de uso. Si es que es un químico concentrado, por lo general, el cloro. El cloro es un químico concentrado. Entonces, ahí en etiqueta va a decir, diluya, dependiendo de la concentración a la que esté, diluya tanto en tantos mililitros de agua. Si son amonios cuaternarios, son concentrados, diluye tanto en tantos mililitros de agua. Es responsabilidad de cada fabricante darte el modo de uso. Y también se debe de tomar en cuenta la concentración del producto. Preguntar, ¿cuál es la concentración de mi producto? Porque no van a ser los mismos, la misma concentración de cualquier producto de diferente marca, ¿no? El modo de uso, la concentración no van a ser las mismas. Todo depende de la concentración a la que se encuentre formulado ese producto. Esos son unos tips indispensables que tú tienes que preguntar a tu proveedor de químicos.
solicita la ficha técnica, el modo de uso y la concentración. Lastimosamente, por esta época que estamos viviendo, en el mercado yo he encontrado un montón de empresas, un montón de personas que te quieren vender productos hasta a veces sin etiqueta. Mis amigos me han escrito y me han dicho, oye, me compré una fumigadora y me vino sin etiqueta, pero me dijeron que le ponga todo este litro de agua en 20 litros de agua. Pero, ¿qué compuesto tiene? No sé, está sin etiqueta. Le digo, no, o sea, tú no puedes usar productos que no tienen una etiqueta, productos que no saben cuál es su composición. Vuelvo y les repito, las personas honestas, los profesionales honestos y responsables en tu etiqueta te ponen de cuáles son la composición del producto que te está vendiendo. Bueno, y hasta aquí hemos hablado de un poquito de los desinfectantes, cuál es su uso, cuál es su función. Repito una vez más, la función de los químicos desinfectantes es desintegrar la capa de grasa que envuelve al coronavirus. Una vez que desintegramos esa capa de grasa que lo protege, este se vuelve débil, ya no nos puede atacar, no puede ingresar a nuestro organismo. Y la recomendación más importante, la que repiten todos los médicos, la que repiten la OMS, es lava tus manos frecuentemente, porque ese es el medio por el cual el coronavirus entra a nuestro organismo. Y nada más que el jabón y el agua son los más recomendables para lavar nuestras verduras, para lavarnos nuestras manos. Mi Nelcy, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, No sé si Karina. quedó todo claro. ¿Quieren que les repita alguna otra Vamos, cosa anterior? te voy a decir las preguntas, a ver las dudas que tienen nuestros asistentes, ¿ya? Hay una pregunta de Carolina que dice, ¿qué diferencia hay en el uso del amonio cuaternario de primera y quinta generación? Ya. Carolina, como te expliqué hace un momento, en el amonio cuaternario, en el mercado encontramos amonios cuaternarios que van de primera hasta la quinta generación. La diferencia del uno sobre el otro es cómo actúan sobre las moléculas de grasa. Sin embargo, no quiere decir que el de primera tenga menor efecto que el de quinta. Yo como productora de desinfectantes te comento que me he encontrado maravillas, si se podría decir así. En un principio, yo diseñé mi formulación para preparar amonio cuaternario de quinta generación. Cuando lo quise comprar en el mercado, oh sorpresa la mía, en el país no existía amonio cuaternario de quinta generación porque ya se había acabado. Lo que estaban vendiendo era de primera. Sin embargo, no quiere decir que no sirva. Todos los amonios cuaternarios tienen el efecto en su formulación, su principio activo es como desinfectantes, pero la forma de preparación es la que los diferencia. Como yo preparo mi desinfectante a base de amonio cuaternario de primera o como yo preparo mi amonio cuaternario a base de amonio de quinta generación. El uno es, no me quiero meter mucho a la química, no sé si me logren comprender, pero el uno es más afín, el de quinta generación, a agua de la llave. El de primera generación yo tengo que prepararlo con agua más pura. Pero, sin embargo, su principio activo es desinfectar. No sé si me expliqué bien y quedó comprendido. ¿Sería que el de quinta generación necesita alguna combinación con agua o ya se lo puede usar directamente o el de primera es el que se usa directamente? Verás, los dos se pueden formular soluciones concentradas. El de quinta, la ventaja es que tú lo puedes mezclar con agua de la llave y no pierde su efecto desinfectante. El de primera generación necesita agua más pura que la de la llave. Entonces, ese te lo pueden vender más concentrado que el de primera y aconsejar que uses agua de la llave. De esta manera se contrarresta el efecto del agua, pero debería usar mucho
materia prima, mucho del materia prima del de primera generación, o sea, concentrarlo más para que la solución no pierda sus propiedades desinfectantes al mezclarlo con agua. En el caso de que te lo vendan en dilución para usarlo, quiere decir que usaron agua pura, agua más pura que la del agua potable. En este caso puede ser agua desmineralizada. Ah, ok. Ujú. A ver, tenemos otra pregunta. Michu nos dice si se puede alcanzar el 70% de alcohol en el gel. Claro, sí. O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia del alcohol, del alcohol y del gel antibacterial? El gel antibacterial está formulado de tal manera que tu piel no se reseque, porque el gel antibacterial ya tiene glicerina. Es como formulado para que sea una crema, porque si tú te pones alcohol al 70%, vas a sentir resequedad en tus manos. Entonces el gel está formulado de tal manera que no te cause esa resequedad, pero al final los dos tienen alcohol en 70%. ¿Ya? Michelle igual nos pregunta, ¿qué tipo de jabón es el que se debe usar para lavar los alimentos? Si es que tienes la disponibilidad de comprar un jabón neutro, perfecto. Pero si es que tienes un jabón de manos, si es que tienes un jabón de platos, el principio de la fabricación del jabón es el hidróxido de sodio. Entonces, que de ahí le adicionen aromas, que le adicionen suavizantes, que le adicionen algo, otra cosa es otra cosa, ¿no? O sea, pero el principio de todos los jabones es el hidróxido de sodio. Entonces, si tú usas cualquier tipo de jabón, a la final vas a enjuagar tus verduras, vas a enjuagar tus frutas, no las vas a dejar con el jabón. Entonces, el que dispongas en tu domicilio. Ok, tenemos otra consulta igual del jabón como tal de Vilma Alvear. Ella nos dice que el jabón tiene que ser necesariamente antibacterial. Bueno, más o menos va enlazado a la pregunta anterior. Al jabón le aditivan nuevos compuestos para hacerlo antibacterial, para hacerlo neutro, para hacerlo um, resistente a las pieles sensibles y cosas así. O sea, eh, el jabón que dispongas, jabón antibacterial, está adicionado a un compuesto que se llama triclosan y lo que le hace es efecto para matar la bacteria. Pero en sí, el jabón, el principio de la elaboración del jabón es el mismo. Ah, ok, listo. Tenemos una pregunta de Steffi. Nos dice, ¿el correcto uso del gel es después de lavarse las manos? Sí, sería como medida de mayor protección, de mayor seguridad, porque en sí, al momento de que tú te lavas las manos, durante los 20, 40 segundos recomendados por la OMS, ya estás destruyendo la capa que tiene el virus. Entonces, si te pones alcohol después, es como una segunda capa de protección. O, por ejemplo, si estás en la calle y tocas superficies y no tienes disponible a la mano jabón para lavarte las manos, es recomendable usar el alcohol en gel o el alcohol líquido, que causa el mismo efecto que el jabón. ¿Ya? Hay una consulta de Isabela Guayasamín. Ella nos pregunta si el gel alcohol pierde su efecto cuando está expuesto al sol. Al sol, Ajá, no, ¿no? no pierde su efecto cuando está expuesto al sol. Tenemos una consulta de Gloria. Ella nos dice que el calor también mata el virus. Entonces, su consulta es, ¿a qué temperatura y qué tiempo deberían mantener, por ejemplo, usando la secadora de alguna superficie? Me imagino la mascarilla o... A ver, tenemos que tener en cuenta que para que el calor mate el virus, la superficie tendrá que estar expuesta a más de 120 grados centígrados. O sea que es imposible para nosotros meter las manos a 120 grados centígrados o lograr tal temperatura. Eso se logra solo en
esterilizadores, como tú lo conoces, Minel, que son autoclaves. Ahí logras conseguir temperaturas bastante grandes, o sea, de 120 mayores a 120, donde matas no solo el virus, sino bacterias y tienes un material esterilizado. Pero sí, es un mito decir que yo llego del mercado y me saco del trabajo, me saco la ropa y la pongo al sol. Tendría que pasar una temperatura de 120 grados centígrados para que el virus se muera de esa manera. Entonces, si no usas desinfectantes para rociar tu ropa, si no usas agua con jabón, el virus no se va a morir. ¿Ya? Entonces es un mito lo del calor, porque Es un realmente hay recomendaciones que te dicen eso específicamente. Bueno, Gloria nos pregunta, que esta pregunta también está conectada con lo que nos explicabas ya de los componentes del jabón, pero vuelve a preguntar y dice que ¿qué jabón es más recomendado para el lavado de manos y de los alimentos? O sea, si no hay ningún problema en usar el jabón de tocador. No, no hay ningún problema, porque el efecto que hace el alcohol, perdón, el O el de jabón ropa tiene, común. sí, el jabón tiene dos, mm, dos lados, se podría decir. En un lado que atrae el agua y el otro lado atrae las grasas. Independientemente, como les dije antes, de cualquier jabón que usemos, antibacterial, de pH neutro, de infinidad de jabones que hay en el mercado, el principio es el mismo. Un lado absorbe la grasa, otro lado absorbe el agua. ¿Ya? Tenemos otra pregunta. Cristina nos dice, ¿el alcohol gel destruye la capa lipídica del virus? Sí, como les había manifestado, el alcohol en gel destruye la capa de grasita, la lípida que tiene el virus, debido a que todos estos químicos son agentes oxidantes. El grado de mayor o menor oxidación es lo que les diferencia uno del otro. Hay que tener mucho en cuenta que el alcohol es uno de los que tiene menos tiempo para que este haga efecto. Tiene de 2 a 3 minutos para que, para que destruya esta capa de lípidos. El amonio cuaternario, tú lo pones en las superficies, tienes que esperar de 5 a 8 minutos. En cambio, el cloro, tienes que esperar un tiempo de 10 a 12 minutos para que haga el efecto de desinfección. Ya. Tenemos otra pregunta. Paul dice, buenas noches, excelente la información. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de contagio puede existir al no usar una protección visual? Me imagino que se refiere al uso de las gafas o los visores. El porcentaje no sabría decírtelo. Lo que sí es, si tú tienes protección visual, estás más salvaguardado a no contraer el virus. ¿Qué pasa? Que mis manos topan muchas superficies y si alguna de esas superficies que yo he topado con mis manos, las personas tenemos la costumbre de toparnos la cara al menos unas 20 veces por cada hora. Entonces, si yo hago esto, hago esto, hago esto, estoy dando paso a que el virus ingrese por mis ojos, por mi nariz y por mi boca. Y si no me lavo las manos o si no uso un gel o un alcohol, estoy dando la probabilidad para que esto suceda. ¿Ya? Bueno, Vilma nos dice, gracias, excelente charla. Tenemos consulta de Carolina. Dice, ¿el tiempo de duración de la desinfección entre el cloro y el amonio cuaternario es la misma? El tiempo de desinfección. Ya, como te explicaba en la charla, el cloro en su estado natural es gaseoso. Entonces, todo compuesto tiende a regresar a su estado natural. Entonces, el cloro, al ponerlo yo al ambiente, al disolverlo en agua, este tiende a generar gases. Entonces, se vaporiza. Entonces, el efecto de este no tiene mayor efecto. En cambio, los amonios cuaternarios tienen un amplio espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que pasa el tiempo, su eficacia sigue siendo la misma.
no se va perdiendo, tiene un residual. Esa es la ventaja que tienen los amonios cuaternarios. ¿Cuánto sería más o menos el tiempo, por ejemplo, si usamos para desinfectar alguna superficie específica, no sé, tal vez un restaurante, las mesas y demás? Se lo usa en la mañana el amonio cuaternario. En duración de horas, ¿cuánto tendríamos que esperar para volver a hacer la desinfección? ¿Tiene que ser cada vez que vaya ingresando las personas o tiene un tiempo de duración en la superficie donde va a mantener su efecto de desinfección? A ver, como les explicaba, también todo depende de la concentración que tenga el producto que estás usando. Entonces, tú le preguntas a tu distribuidor de los productos desinfectantes a qué concentración está este químico que me estás vendiendo. Ya, te dice la concentración. Dependiendo de la concentración que tenga, el tiempo también va a ser mayor o menor. Si está a muy baja concentración, o sea, obviamente tendrás que poner 2, 3 veces al día, ¿no? Pero si es una concentración adecuada, que no sea nociva para la salud, tendrá un tiempo de efectividad de hasta un día, 2 días. He visto que hay personas que hacen previo al ingreso, al retorno de sus actividades, una fumigación con amonio cuaternario concentrado, o sea, muy concentrado. Entonces, las personas no pueden ingresar al lugar como por una semana. Y aún así, te dura, es recomendable como hasta 3 semanas. O sea, ya no vas a volver a utilizar eso. Pero, sin embargo, o sea, todo depende de la actividad en la que estás haciendo. O sea, si no tienes mucha afluencia de personas, sería lo más óptimo, recomendable. O sea, si estás en una oficina, poner una fumigación de amonio concentrado. Pero si tienes en una ejemplo, tu gimnasio que entran muchas personas diariamente, entonces es recomendable ponerlo en la mañana y ponerlo en la noche para que siga al siguiente día. Ya. Cari, ¿cuánto sería la, la formulación que las personas tendríamos que revisar en el producto que nos están ofertando? O sea, ¿cuál es el estándar de concentración que uno tendría que ponerle atención en el amonio cuaternario? Bueno, pues es que eso depende del fabricante, de la persona que te distribuye tu químico, la persona encargada, el fabricante, va a hacer estudios previos de cuál es la formulación adecuada de su producto. Por eso te digo, un producto no va a ser de una casa comercial, no va a ser igual al de otro. O sea, todo depende de la formulación. Por eso es muy indispensable preguntarle, solicitarle la ficha técnica, leer muy bien la etiqueta y preguntarle cuál es la concentración del producto que me estás vendiendo. Ya. Entonces, bueno, tenemos que informarnos bien y sobre todo consultar a nuestro proveedor cómo va a ser el uso de en este caso, si se adquiere amonio cuaternario, cuáles son las indicaciones del uso como tal para realmente nosotros saber el tiempo y la cantidad en la que tenemos que usar el desinfectante. Así es. No sé si alguien más de la sala tiene alguna pregunta. Bueno, nos agradecen. Muchas gracias por la respuesta. Excelente charla. Excelentes respuestas. Bueno, parece que no tenemos más consultas. Todo está muy claro. Muchas gracias, Karina, por tu charla, por esta apertura que has tenido con nosotros para aportar con un granito de arena con información calificada para que las personas tengan un poquito más de conocimiento sobre este tema, que es algo súper importante y que necesitamos manejarlos en todos los ámbitos, en la casa, en algún negocio, en alguna oficina. Es importante que tengamos en cuenta este tipo de información. Por favor, Minel, si es que me ayudas compartiendo la última parte de mi presentación, cualquier información de cualquier producto químico, estoy a las órdenes, dejo mi número de contacto. Mi empresa es Colancorp. Somos distribuidores también de alcohol en gel y del amonio cuaternario. ¿Me avisas, A Cari? la vez,
La última, la final. ¿Sí se está compartiendo? Ujú. Perfecto. Para todos nuestros asistentes, si necesitan mayor información o una asesoría específica, pueden contactarse con Karina. Ahí están los datos. Igual les vamos a hacer llegar estos datos vía correo electrónico para que ustedes tengan y si necesitan una asesoría extra, pues se comuniquen directamente con ella. Listo. Muy bien. Les queremos agradecer. Gracias a ti, Cari, por estar aquí en la charla y muchas gracias a todos nuestros participantes. Ha sido un gusto para nosotros brindar esta charla el día de hoy. Les recordamos que el día de mañana tenemos también un abordaje desde una perspectiva de medicina familiar. A las 11 de la mañana nos conectamos en la charla. Las personas que estén interesadas, por favor, inscribirse en el formulario para mandarles el link de reunión de la charla. Bueno, para mí ha sido un gusto haber compartido una charla pequeñita, básica, o sea, de conceptos básicos para que ustedes puedan tener en cuenta qué hacer en su hogar, qué hacer en sus lugares de trabajo, qué químicos usar. Espero haber llegado de la mejor forma a ustedes y fue un gusto haberles ayudado y compartido un poco de mi experiencia con los químicos. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Gracias, Nelcy, por la invitación a este espacio